llamar al diputado Gabriel Boric como su candidato para disputar las próximas elecciones presidenciales, una nominación que el parlamentario por Magallanes aceptó, apuntando a que, textual, tenemos que estar disponibles en función de contenidos a hablar con todos los que sea necesario. Aparte dijo que Chile no aguantaba un gobierno como el del presidente Piñera, un segundo gobierno similar. Así que bueno, para hablar de esto estamos con Marcelo Medella, politólogo y académico de la USACH. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido. Marcelo. Sí, ahí lo escuchamos, pero no lo vemos. Ahí lo estamos viendo, profesor. Ahí lo ven, hola. Hola, ¿cómo le va? Oiga, profesor, bueno, a ver, Gabriel Boric, una figura, conversábamos con Lucía hace un ratito, que viene de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con un recorrido bastante largo como dirigente, con ya experiencia en negociaciones políticas. ¿Es un buen nombre de la izquierda chilena para como candidato presidencial, cree usted? Mira, yo creo que las candidaturas que están apareciendo, salvo el caso de Pamela Giles, representan esfuerzos importantes de los sectores políticos que tienen expresión partidaria en el Parlamento para responder al conflicto social que existe en Chile. Y en ese sentido no cabe ninguna duda que los perfiles de candidatura a la presidencial que están apareciendo, por lo menos desde el espacio de la antigua concertación, del Frente Amplio y del Partido Comunista, vienen a dar una respuesta a la situación de malestar, al clima de malestar y a la crisis de legitimidad que afecta a este gobierno, pero transversalmente también al conjunto de la oferta política en nuestro país. Entonces, más allá de eso no creo que corresponda decir, porque finalmente aquí hay instancias democráticas que deben también definir quiénes son los o las candidatas que finalmente lleguen a la papeleta en el mes de noviembre. Pero me pareció interesante, Marcelo, lo que dijiste respecto de que Gabriel Boric, así como los otros precandidatos presidenciales que están dando vueltas, salvo Pamela Giles, tienen un soporte en el Congreso. ¿Por qué eso es importante? Así es, yo diría que de los nombres que están circulando, solo el caso de la candidata o precandidata Pamela Giles es un auténtico outsider, una persona que viene desde fuera del sistema y que, tiene un discurso de refundación total. En el resto de las opciones, sin excepción incluido Boric, que hasta hace pocos años era dirigente de las organizaciones estudiantiles, de la CONFECH, y hacía política desde la calle, hoy día hay un proceso de maduración con altos costos para Boric, altos costos porque ese tránsito de la calle al Parlamento siempre en el corto plazo es un proceso que genera altos costos para aquellos liderazgos que se deciden a cruzar la vereda. Pero no cabe ninguna duda que hoy día el país lo que requiere es una respuesta a nivel institucional a la crisis que se inaugura el 18 de octubre, pero que se profundiza con la situación de la crisis sanitaria. Sí, Marcelo, pero me queda la duda de si el hecho de que no sea un outsider, porque además hay cuestionamiento a los partidos políticos, ¿es positivo o negativo? El que Pamela, no estamos hablando de Pamela Giles hoy día, estamos hablando de Gabriel Boric, pero mencionabas que salvo ella, que es un outsider, así la consideraste, Boric, así como los otros, tienen, lo que yo te preguntaba antes, soporte en el Congreso. Eso, pese al cuestionamiento que tienen los partidos políticos, ¿es positivo o negativo? ¿Significa que con ese soporte es posible efectivamente articular voces, fuerzas para generar cambios? ¿O sería lo que alguien podría decir más de lo mismo? No, lo que pasa es que existe un malestar que tiene tres décadas o 4 décadas en Chile, donde todo lo que tenga valor a política institucional y a partidos políticos, y esto es un fenómeno más extenso que lo que pasa en Chile, también en Europa lo vemos. Lamentablemente la crisis de las izquierdas, que han sido incapaces de generar un modelo alternativo al modelo de la economía de mercado, ha generado un descrédito tan grande que hoy día cualquier referente que se levante desde los partidos tiene que dar explicaciones. Pero eso es un problema, Lucía. Otra cosa es que las soluciones a los grandes problemas de marginalidad, de violencia que existen en nuestra sociedad se tienen que dar desde la arena institucional. No sé si es bueno o malo eso. Quizás da lo mismo. No se puede reinventar la política. La política requiere respuestas a nivel de políticas públicas y eso la gente, el pueblo, la sociedad tendrá que entenderlo una vez que pase esta patología de la desconfianza que existe hoy día en Chile y que impide no solamente tener liderazgos legitimados desde aquellos sectores que proponen cambios profundos
modelo, sino también en la propia relación de las organizaciones a nivel horizontal. Piensa tú los grandes problemas que ha tenido el Frente Amplio para constituirse como sector. Esa es una crisis de legitimidad no vertical, sino horizontal, entre las propias organizaciones que forman el Frente Amplio. Hoy día, superar la crisis de desconfianza es un asunto extraordinariamente complejo. Yo valoro el coraje y la valentía de Boric y otros candidatos, sin pronunciarme sobre el desempeño. Eso se verá. Eso lo dirán las encuestas de opinión pública y finalmente los procesos de selección interno de los pactos, de las coaliciones, en procesos de primaria. Pero esa es otra cosa. Yo creo que hoy día es necesario cruzar el Rubicón desde la política, que es esencialmente una política expresiva, que se manifiesta con altos niveles de malestar, a las propuestas de cambio, a las propuestas de política pública, porque definitivamente Chile va a salir de esta crisis sanitaria con niveles de pobreza, de desempleo que no conocía hace 40 o 50 años o mucho más. Estamos conversando con el politólogo y académico de la USACH, Marcelo Mella, sobre la designación de Gabriel Boric como candidato de Convergencia Social. Usted decía, profesor, altos costos ha tenido que pagar Gabriel Boric, pero altos costos también dentro del Frente Amplio, al haberse sumado, por ejemplo, a la firma del 15 de noviembre, al rechazar, por ejemplo, el retiro del 10%. Gabriel Boric con esto está más hacia el centro, más que a la izquierda de lo que podríamos hablar del Frente Amplio. Sí, claramente Boric representa un esfuerzo de generar una respuesta política y de construir alianzas transversales para finalmente no dar ventaja en la lucha electoral o en la competencia electoral en el próximo mes de noviembre. Claramente Boric, y creo que ahí podríamos trazar una diferencia con Jackson, que es un liderazgo que tiene una historia en paralelo a la de Boric, finalmente de alguna manera es corroído por la crisis de confianza y finalmente sale. En el caso de Boric, yo creo que Boric va a seguir pagando altos costos. Piensa tú que, como tú bien dices, buena parte de las críticas tiene que ver con haber sido parte del acuerdo que permitió el proceso constituyente. Es decir, solo sentarse en una mesa para firmar un acuerdo político, para darle una expresión institucional que permita por primera vez en la historia a nuestro país construir una nueva constitución, no por la vía autoritaria, genera malestar y genera múltiples expresiones de rechazo. Entonces yo creo que ahí también hay un tema cultural que tenemos que saber enfrentar también desde las instituciones universitarias, también desde los colegios, los cursos de formación ciudadana. ¿Cómo es posible que una persona, porque firma un acuerdo con personas que, por cierto, no representan lo mismo que él, pero que es indispensable ese acuerdo para poder avanzar en un proceso inédito, democrático, de generación de una nueva constitución, ese hecho le genere costos hasta el día de hoy y probablemente lo va a seguir acompañando por un buen rato hacia el futuro? Estamos en presencia de un problema cultural tremendamente grave que nos va a acompañar por algunos años más en Chile y que tenemos que hacernos cargo también desde las instituciones educativas. Sí, me gustaría preguntarte un poco más de eso, pero creo que voy a avanzar, porque es interesante saber qué respuestas le puede dar uno también a aquellas personas que dicen no, porque sin la firma de ese acuerdo no tendríamos a Piñera en el gobierno y tendríamos una verdadera asamblea constituyente, pero la verdad es que me parece que es un grupo más reducido, afortunadamente, y creo que quizás podríamos avanzar más sobre ese tema en otro momento en el que hablemos directamente de la crisis de desconfianza. Pero ahora me quería concentrar en el caso de Boric para que pasáramos luego a hablar de Jasna Proboste. Independiente de lo que tú señalas, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser como los comportamientos, los resultados de la participación de Boric en las primarias presidenciales, el desempeño? Sí, a la luz de lo que vemos hoy como precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales de los distintos sectores, ¿qué le aporta Boric a ese debate? ¿Con qué cosa nueva podría, según tú, y el ejercicio que tenemos de haberlo escuchado, de haber leído su entrevista, de conocer a los otros también y a las otras, ¿qué te parece a ti que podría aportar Boric al escenario de los debates presidenciales? Yo creo que no es un aporte exclusivo, Lucía, el de Boric, pero creo que sí contribuye a instalar una agenda, una discusión frente al país, que es una agenda que el Frente Amplio ha levantado con mucha fuerza, de un Chile construido en colores múltiples,
sobre la base del respeto al pluralismo de la sociedad basada en derechos, con un papel protagónico de las mujeres y también con un compromiso de respeto a los distintos modos de vida que existen y van a seguir existiendo en nuestra sociedad, con un compromiso fuerte con los pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas. Creo que hay un conjunto de temas en los cuales el Frente Amplio sí ha hecho un camino y creo que Boric debiera ser el representante. En las elecciones primarias norteamericanas se habla de aquellos candidatos que se levantan para negociar programas y aquellos que finalmente llegan a la papeleta. Y si tú miras la situación de los estados, te das cuenta que hay 20 o 30 candidatos que saben que no van a llegar. No estoy diciendo que eso sea el caso de Boric, pero también podría ser, digamos, que es un candidato que se consolida y se legitima por defender ciertas cuestiones programáticas que finalmente podrían ir en él o las candidatas del progresismo en Chile. Y creo que eso es una contribución, no necesariamente el único propósito para un candidato joven, además como Boric, claro, llegar a noviembre. Claro. Creo que también la defensa de las ideas es otro camino que el país debe saber recorrer, Lucía y Marcelo, porque nuestro país no puede perfeccionar la democracia solamente en base a sentimiento y emoción. Sí. Este desborde de emocionalidad, en donde todos nos indignamos por el menor gesto del otro o de la otra, nos lleva a ser un país más intolerante y no más democrático. Y por lo tanto creo que la discusión ideológica, la discusión de programa, es una buena manera de salir. No puedo dejar pasar algo que tú no quisiste entrar en profundidad, Lucía, pero que sí quiero decir algo. Yeah. Tenemos experiencia alrededor del mundo de situaciones de ingobernabilidad, de crisis donde se votan los gobiernos y las sociedades vuelven al estado de naturaleza, al estado en donde no existe un poder capaz de garantizar el orden. Quienes ganan no necesariamente es el pueblo, aquellos que tienen peores condiciones. Y tenemos un ejemplo acá al lado, en Perú. En Perú han existido estos vacíos de poder en reiteradas oportunidades. Y lo que ha ocurrido a la vuelta de la esquina es que se afianza liderazgo de tipo autoritario, que son de los más conservadores que tú puedas imaginar. Entonces, esa esperanza ingenua de algunos y de algunas que creían que votando a Piñera se acaba el problema, me parece que requeriría recomendar un poco más de lectura de historia latinoamericana, europea, para entender mejor de qué estamos hablando. Marcelo, bueno, hablemos de Yana Proboste, que ayer su discurso al asumir la presidencia del Senado sacó ronchas en el oficialismo. Era como el periodo, me imagino yo, que en el oficialismo estaban esperando que fuera como un discurso del binominalismo cuando se sobaban el lomo entre los dos grandes sectores. Bueno, Yana Proboste ayer dijo que quiere ser una oposición maciza, dice que sí, quiere ser proactiva. Criticó la gestión del presidente Piñera, algo que hace mucho tiempo no sucedía, que un senador o senadora al asumir la presidencia criticara al gobierno de turno. ¿Qué le pareció a usted el discurso y el rol que va a tener Yana Proboste en ese puesto? Bueno, reemplazando a Adriana Muñoz también, otra mujer. Creo que es una señal perfectamente razonable. Uno puede compartir o no compartir desde el punto de vista del funcionamiento de la relación de los poderes legislativo y ejecutivo. Pero esa relación se construye en función de hechos, de prácticas, de acciones. Lo que tenemos en el día de ayer es una señal política de la nueva presidenta del Senado en orden a responder también a la coyuntura en la que ella es elegida. Y la coyuntura en la cual la senadora Proboste es elegida presidenta del Senado es una coyuntura de altísima fragmentación de la oposición, donde perfectamente por la incapacidad de la oposición de generar convergencias, tiene que ver con lo mismo que estamos hablando en relación a Boric, porque la convergencia hoy día genera costos políticos. Entonces hay muchos que creen que la convergencia es demasiado costosa y apuestan más bien a sus carreras individuales. Entonces lo que ocurrió ayer, Marcelo y Lucía, es un empujón enérgico, creo yo, de la senadora Proboste en la dirección de dar una señal de que ella representa un espacio político unitario y el factor de cohesión acá es la oposición a Piñera. Ahora, otra cosa es si ella como presidenta del Senado toma decisiones que finalmente tensionan una relación que ya está suficientemente complicada, como es la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Creo que eso no sería bueno, pero yo no desprendo de las palabras de la senadora Proboste del día de ayer ese ánimo, sino más bien de decir que ella representa un espacio político y que ese espacio político deberá ser pensado en singular para tener éxito. Yo creo que nadie puede discutir eso
en términos de análisis, que la chance de la oposición en el próximo noviembre se juega por la capacidad que tengan los partidos de generar procesos convergentes. Sí, te quería preguntar, Marcelo, a propósito de Jasna Proboste, sobre su historia y las vueltas de la política, o esto que se dice que la política siempre tiene revancha. Jasna Proboste fue la primera senadora acusada, o sea, la primera parlamentaria acusada constitucionalmente primera ministra de Estado, estoy totalmente confundida, la primera ministra de Estado en ser acusada constitucionalmente el año 2008 desde el regreso a la democracia. Desde la Unidad Popular que no ocurría eso en la democracia en Chile. Y le significó por un buen rato un vacío en su carrera política, incipiente, y volvió con toda la fuerza y la vemos ahora como presidenta del Senado. ¿Qué significa eso? ¿Qué te dice para ti eso? Mira, yo haría una reflexión general sobre eso, sin entrar específicamente en los detalles, en la historia de vida, en la cuestión biográfica de la senadora Proboste. Yo diría que hoy día en Chile necesitamos más personas que, digamos, decían entrar en la política, entendiendo que la política es muy compleja y que uno a veces en política recibe cosas que son tremendamente inmerecidas desde el punto de vista personal. La política es un ámbito de la sociedad donde frecuentemente uno recibe cosas que no merece, y creo que los países, las democracias, no hacen un buen juego cuando confunden lo que son las responsabilidades por situaciones que son condenables con una crítica generalizada que lo que tiende es a desvalorizar, Lucía, el ejercicio de la política. La política es un trabajo no solo noble, sino también muy complejo. Y claramente, como yo soy un amante del fútbol, fanático de Colo-Colo, y claramente cuando iba al estadio era súper fácil arbitrar desde la galería. Claro. Y nosotros hacemos eso, los que jugamos, los que somos fanáticos del fútbol, pero creo que en la política esto tiene una gravedad mayor. Uno tiene que entender que a veces no tiene toda la información para poder saber por qué un actor tomó una determinada decisión. Y que cuando yo decía que una democracia que se construye en base a las emociones, a la frustración, a la ira, no termina bien, estoy hablando exactamente de lo mismo. Yo veo con preocupación que en Chile hoy día la condena pública va demasiado rápido a personas que no necesariamente han tenido un proceso judicial que los haga responsables de algo en lo concreto. Entonces la senadora Proboste un poco la historia de resiliencia de esa situación, de esa condición cultural de este país, un país indignado, yo diría con razones para ello, por una permanencia del régimen de la dictadura de 3 décadas que es inexplicable, por un acomodo de la centroizquierda también inexplicable. Uno podría decir una aversión al riesgo, pero eso ha generado finalmente una situación de gobernanza o de gobierno complejo para todos y para todas. Entonces, la senadora es una sobreviviente que pudo sobreponerse a la situación de probablemente dolor personal que le generó eso, y que ha continuado en una carrera ascendente, exitosa, y que yo creo que es lo que debiéramos tratar de contribuir desde los distintos espacios, también a moderar, no a perder el espíritu crítico, pero también no contribuir a que la política se llene de personas que no tienen nada que perder estando en la política. Y eso también pasa en América Latina, en otros países. Está tan desvalorizada la política que tenemos a los peores de la sociedad metidos en cargos públicos, y eso afortunadamente en Chile no ha ocurrido, y creo que tenemos que cuidarlo entre todos y todas. Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH, conversando con nosotros esta tarde, nosotros acá en el Centro de Estudio de Posgrado y Educación Continua de la USACH. Profesor, muchas gracias por su tiempo y que le vaya muy bien. Bueno, cuídense harto y que estén muy bien. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo. Hasta luego. Sí, yo me imagino cuando